Más de 2.700.000 personas están habilitadas para votar este domingo en las elecciones internas de los partidos políticos. En total comparecen 18 partidos, un récord para este tipo de elecciones. En la mayoría de ellos, el candidato a la presidencia que competirá en octubre ya está definido. Solo en 3, o mejor dicho, 4 lemas habrá competencia real. Los principales, el Frente Amplio, Partido Nacional y el Partido Colorado. Además hay otro nivel de disputa electoral, la que se da entre las numerosas agrupaciones que pugnan por los cargos en la Convención Nacional y en la Convención Departamental de cada partido. El voto no es obligatorio y los lemas que comparecen en estos comicios deben alcanzar un piso de 500 votos para quedar habilitados para las elecciones generales, las de octubre-noviembre. ¿Cómo organiza la Corte Electoral estas elecciones? ¿Cómo hay que votar en las internas? ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, con las preguntas que tenemos ya preparadas y con las que ustedes están agregando desde temprano a través del WhatsApp 091-525252. Ministro Garchitorena, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto estar por acá. Vamos con algunas definiciones básicas. Las elecciones nacionales de octubre son de voto obligatorio. Uh-huh. La segunda vuelta, el balotaje en noviembre, si hay, también es de voto obligatorio. Uh-huh. Las elecciones departamentales del mes de mayo también son de voto obligatorio. Sin embargo, las de este domingo, no. Son de voto voluntario. ¿Algún comentario en ese sentido? Bueno, hay argumentos para las dos posiciones, ¿no? Aquellos que entienden que debe seguir siendo voluntario y aquellos que están reclamando que sean obligatorias. En realidad, cuando el constituyente del 1996, porque esto surgió en la reforma de la Constitución de 1997, previó la elección interna, la previó con voto voluntario porque entendió, en mi opinión, acertadamente, que esta es una elección de aquellos que se identifican con un partido político. Entonces no hay por qué obligar a los ciudadanos que no se identifican con ningún partido político a participar de la interna de la elección de los candidatos del partido. Esos ciudadanos pueden perfectamente decir, definan el candidato, pónganme la oferta electoral y yo para octubre elegiré al que más me guste. Un bicho raro en el sistema institucional uruguayo. Sí, la única elección de voto voluntario. Uruguay es un bicho raro en el mundo, ¿verdad? Porque en realidad el voto obligatorio existe en muy pocos países. En la mayoría es voluntario, pero en Uruguay, es cierto, desde 1971 siempre fue voluntario, es obligatorio según la Constitución, lo que no había era sanción. Y en 1971 se aprueba la ley que fijó sanciones, que son las vigentes hasta hoy, y bueno, de todos modos Uruguay siempre fue un país muy votador, incluso cuando no había sanciones por no votar, siempre el electorado superó el 60, el 70, el 80%. Incluso en periodos políticos complejos, ¿no? Con sectores políticos en abstención, como podía ser en la década del 30, en la época del terrismo, las votaciones nunca fueron por debajo del 50%. En este caso, en el de las elecciones internas, ¿cuál ha sido el mínimo de participación? El mínimo fue en 2014, 37%. 37. El máximo en realidad fue la primera, la de 1999, que superó el 50%. Después fue disminuyendo hasta 2014, que llegó al 37%. 2019 superó ligeramente el 40%. Vamos a ver el domingo qué porcentaje de participación se alcanza. Esa es una de las preguntas interesantes. Es una de las incógnitas del domingo. Bueno, si bien las elecciones internas son de participación voluntaria para los ciudadanos, en cambio son de participación obligatoria para los partidos. Exactamente. Vamos a explicar esto otro. Exactamente. Lo que establece la Constitución es que para poder participar del ciclo electoral hay que pasar necesariamente por la elección interna, ¿no? Después los partidos resuelven si participan de la elección nacional de octubre y de la departamental y municipal de mayo del año que viene, o en una de ellas. Pueden llamarse la abstención en octubre y votar en la departamental y municipal de mayo, o viceversa. Pero para poder participar de esas elecciones hay que pasar por la elección interna. Y como tú decías, reglamentariamente la Corte ha establecido que para mantener el registro del partido y poder participar en el resto del ciclo electoral, hay que obtener por lo menos 500 votos, que es la cantidad de integrantes del órgano deliberativo nacional, que es uno de los órganos que se eligen
el próximo domingo. Es lógico, ¿no? Ese requisito es lógico. Claro, sí. ¿no? Si va el partido va a tener una convención de 500 integrantes, más vale que tenga 500 votos. Por lo menos 500 votos. Y más, ya estos partidos, estos 18 partidos que se registraron para participar de la interna, ya superaron otro requisito que fue, al momento del registro de las hojas de votación, presentaron por lo menos 500 candidatos en todo el país y 50 en cada uno de los departamentos en que comparecen, que no comparecen en todos, en algunos, ¿verdad? No registraron hojas. Pero ese también fue un requisito que tuvieron que llenar para poder participar de la elección interna y Remarco, este requisito de los 500 votos el próximo domingo vale para todos los partidos, incluso para aquellos que no tienen competencia interna. Sí, ¿no? por supuesto. Para todos. Y de hecho hay partidos que no los alcanzan. En 2019, por ejemplo, que fueron 15 los partidos que se presentaron, solo 11 sobrepasaron los 500 votos. Hubo 4 partidos que no alcanzaron los 500 votos y por consiguiente perdieron su registro. Sigamos. ¿Qué es lo que se define? ¿Qué es lo que se elige en los comicios internos de este domingo? Bueno, ustedes habrán escuchado que estas elecciones se las define como primarias, como internas, y en realidad son primarias e internas. Son primarias porque se elige al candidato único de cada uno de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido es una primaria. Pero también es una interna, porque conjuntamente con ese precandidato único se eligen los 500 integrantes del órgano deliberativo nacional, la convención nacional de cada partido, que está llamado básicamente a 2 funciones. Una, elegir al candidato al presidente si no es elegido directamente en la elección interna, y también, y esto sí es ineludible, elegir al candidato a vicepresidente. En hoja de votación aparte, se eligen a los integrantes del órgano deliberativo departamental del partido en el departamento, que es el órgano llamado el año que viene a elegir a los candidatos a intendente por el partido en cada uno de los departamentos. Bien, avancemos un poco más. Hay 2 papeletas. Hay 2 hojas de votación. Hay 2 hojas de votación. Sí. Una tiene al candidato a presidente, claro, o al precandidato, ¿no? Exacto. Al precandidato a presidente de la República y los candidatos a el órgano deliberativo nacional o convención nacional. Ahí está. Y la otra papeleta, la otra hoja de votación, tiene los candidatos al órgano deliberativo departamental. Son 2. Son 2. Después está la pregunta que ahora veremos, si hay que poner las 2 o no, pero en principio hay 2 hojas de votación. En un partido político, a un precandidato pueden apoyarlo diferentes agrupaciones. Claro. O sea, un precandidato puede ir en varias hojas de votación. Sí, un candidato del ODN también puede comparecer en varias hojas de votación que se diferencian por el número de la lista, como decimos, ¿verdad? Siempre y cuando sean del mismo partido y precandidato, ¿no? No, pero remarco esto porque... Sí, se puede votar un precandidato a través de varias listas, de varias hojas de votación identificadas con números diferentes. Eso es importante porque puede haber algún ciudadano, quizás, no sé, el más joven, que piense que hay una única manera de votar a un precandidato. Seguramente hay varias, depende de cada partido. Depende del partido. Hay partidos que presentan una hoja de votación para votar a ese precandidato que es único en ese partido. En la mayoría de los partidos hay más de una hoja de votación que lleva a la candidatura de ese precandidato, digamos. Bueno, ¿y cómo se define el candidato a presidente de la República de un partido político? Bueno, como digo, si el precandidato obtiene el 50% de los votos del partido o un 40% y una diferencia de 10 con respecto al segundo, queda electo directamente, que es lo que ha sucedido hasta ahora. Hasta ahora nunca... Todos los candidatos únicos a la presidencia de la República han surgido directamente de la elección interna. Surgen directamente de cómo se vota en las urnas este domingo. Porque obtuvieron más del 50% de los votos. No recuerdo si se dio alguna vez la segunda posibilidad, ¿no? Que es ese 40% de votos con una diferencia de 10 con respecto al segundo. Pero lo que ha sucedido hasta ahora es que el candidato a presidentes de todos los partidos han salido directamente de la elección interna. Si no se dan ninguna de estas 2 situaciones, como dije hoy, el ODN, la Convención Nacional, tendrá que elegir, además del vicepresidente, al candidato a presidente. Ajá. Esto también puede sorprender a algunos oyentes. ¿Cabe la posibilidad de que el candidato a la presidencia se elija en el órgano deliberativo nacional, no en las urnas? Exacto. Y a ver si está bien este resumen. Si ninguna persona resulta elegida en las urnas, la decisión se traslada
a la Convención Nacional, al órgano deliberativo nacional. El órgano deliberativo nacional, en votación nominal y pública, realizará tantas votaciones como fuesen necesarias hasta que un nombre obtenga la mayoría absoluta del total de integrantes de ese órgano. Es así. Ese es el procedimiento. Es una reunión, una sesión controlada por la Corte Electoral. Se controla el ingreso, se controla la identidad de quienes van a votar y se toma la votación de manera nominal. A mí me ha tocado participar. Uno se pone de pie y tiene que decir a viva voz a quién vota. ¿Y puede pasar que ese órgano deliberativo nacional, en esta hipótesis, ¿no?, en la de que el candidato a la presidencia no quedó definido en las urnas, opte por un nombre que no compitió, que no se presentó a la elección interna con su candidatura, etcétera? Bueno, como dije, nunca se ha dado este caso, pero la Constitución en realidad habla de que si no es electo, no surge el candidato único en la elección interna, el candidato lo elegirá el ODN. Y no dice de entre quienes comparecieron a la interna o entre el primero y el segundo, dice el candidato lo elegirá. Lo cual, bueno, puede dar a sostenerse que sí, que puede ser una persona distinta de las que comparecieron a la elección interna. Pero como digo, nunca se ha dado esta situación y bueno, habrá que ver si se da el caso, qué decisión se toma, qué interpretación se adopta, ¿verdad? Por último, con respecto al candidato a vice, ¿cómo es que se vota en el órgano deliberativo? Igual que este procedimiento que acabaste. Bien. Y por último, para cerrar esta parte, ¿qué relación existe entre el resultado de la elección interna este domingo y el armado de las listas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, de los partidos, de las agrupaciones? Claro, sí, en realidad eso ya escapa a lo que es la legislación electoral, ¿verdad? Eso hace más al juego político. Hay muchos partidos, no todos, pero muchos partidos, que ordenan sus listas de candidatos, sobre todo a diputados, en función de los resultados de la elección interna. Lo mismo a nivel departamental, ¿no? Bueno, ahí está. En los departamentos, en el interior, esta elección interna, la del domingo, es muy importante porque de algún modo determina quiénes son los que tienen posibilidades de ser candidatos a intendentes después, ¿no? Esas son reglas que fijan previamente los partidos políticos en el marco de su amplia autonomía de funcionamiento y fijan reglas de juego, digamos, entre quienes compiten bajo un mismo precandidato y establecen condiciones. Bueno, en función de la interna armamos una única lista de diputados, incluso hay previsión de que acumulamos por identidad de candidatos, entonces varias listas encabezadas por un mismo candidato al ODN, acumula votos frente a otro. Al ODN, generalmente sí, también, o sea, el arreglo puede ser en función de los votos del ODN, o sea, eso queda librado al acuerdo previo y que cada partido arribe. Y escapa, por supuesto, a la legislación electoral y al control de la Corte Electoral, ¿no? Eso hace a la política. Por eso en el interior se ve mucho, en estos días, en estos meses de campaña, se ve mucho cartelería promocionando candidatos a intendente, ¿no? Bueno, es una enorme discusión, sí, claro, fulano diputado, fulano intendente, fulano alcalde, y en realidad no estamos eligiendo nada de ello. Lo que sucede es que los partidos, es cierto, muchos partidos aprovechan la interna para ordenar. Es parte de esa democracia interna que justamente la reforma constitucional del 97 promovió, ¿no? Y la Constitución en general desde siempre ha promovido la democracia interna de los partidos políticos. Recordemos que lo que permite la Constitución es que por cada partido en la elección departamental haya hasta 3 candidatos a intendente, ¿no? Claro, porque la Constitución lo que estableció es que mientras no haya una ley que diga lo contrario, y hasta ahora no la ha habido, para ser candidato a la intendencia hay que, de memoria creo que dice, se elegirá al que tenga más número de votos y al que le sigue siempre y cuando supere el 30%. Y ahí esa matemática permite, y a veces se hacen las cuentas para que calcen perfectamente, hasta 3 candidatos. Por eso también está en juego este domingo, ¿no? Exacto, a través de las hojas de votación al ODD. ¿Qué se vota? ¿Cómo se vota este domingo? Ese es el tema. Estamos con el doctor José Garchitorena, abogado,
doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ministro de la Corte Electoral. Él está respondiendo las preguntas básicas, él está contestando también a las dudas que llegan desde la audiencia. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene la participación, Romina? Tengo muchísimas preguntas. El tema va a ser ordenarlas. ¿Algunas que tengan que ver con lo que ya hablamos? No, después ya entra ahí la casuística. Esas son las principales, me parece. Ahora vamos a ponernos en la segunda parte del lado del ciudadano. Justamente, ¿cómo hace la persona que llega a una mesa de votación para ejercer el derecho? ¿Quiénes están habilitados? ¿Cuánto depende de en qué momento se registraron o que hayan hecho el traslado? En fin, vamos a ver todas esas puntualizaciones. Este domingo tienen lugar las elecciones internas de los partidos políticos. Será la sexta vez que se realicen estos comicios creados en la reforma constitucional del año 1996. La sexta vez. Y sin embargo todavía hay cantidad de preguntas, todavía hay cantidad de dudas, todavía hay oyentes, ciudadanos que tienen confusión con respecto a algunos detalles, que necesitan que se aclaren puntos relativos a esta jornada de este fin de semana. Por eso, como hacemos siempre, como hacemos cada vez que hay elecciones acá en Perspectiva, el viernes previo, durante la veda, cuando se inicia la veda, consultamos a la Corte Electoral. Hoy nos acompaña el ministro José Garchitorena. Doctor Garchitorena, pongámonos ahora del lado del ciudadano, decía yo. Hubo una inscripción fuerte de votantes en el padrón electoral en los últimos meses, ¿no? ¿Cómo vino ese proceso? Sí. El plan inscripcional, el periodo inscripcional cerró el pasado 15 de abril. Fueron más de 250.000 los nuevos inscriptos, si no más. La verdad que ahora no tengo el número exacto. Sé que para esta elección interna hay casi 200.000 nuevos inscriptos. Ajá. El total, 2.766.342. Sí, capaz que alguno más, porque ustedes saben que el 17 de junio pasado terminó el periodo de reclamos al padrón, que se llama. Y bueno, muchas personas que ingresaron al buscador, que está en la página web de la Corte, y no se encontraron, reclamaron que habían sido mal cancelados. Ustedes saben que el registro cívico es un registro vivo, ¿verdad? Está en permanente movimiento. Y la cancelación implica cuando la persona fallece. Y a veces llega una partida de defunción con un nombre que se repite, digamos, y bueno, y se cancela, se elimina del padrón una persona que no es la fallecida, es otra. Entonces está esa posibilidad de reclamo y hay mucha gente a ver, en los últimos, son 10, 12 personas, pero pasa. Y por eso ese número de 43, 42, 39, bueno, ha ido cambiando en función de que hasta el 17 de junio hubo plazo para reclamos al padrón. ¿Quiénes están habilitados para votar? Bueno, están habilitados a votar quienes estaban en la sección habilitados para votar al 1 de abril de 2024. Esto quiere decir que todas las personas que se inscribieron con posterioridad al 1 de abril o que hicieron traslados con posterioridad al 1 de abril, eso no está recogido en el padrón. O sea, los que se inscribieron no están en el padrón y que los que hicieron traslado van a votar con su vieja credencial, digamos. Incluso quienes se inscribieron o hicieron traslados durante el mes de marzo, capaz que tampoco están en el padrón, porque su trámite de inscripcional o de traslado no culminó al 1 de abril. Por eso es conveniente que todos ingresemos a la página web de la Corte Electoral. Allí hay un buscador de padrón. Se puede ingresar a ese buscador con la serie y número de credencial o con el nombre y la fecha de nacimiento, si no me acuerdo de mi credencial. Y allí va a aparecer si estoy habilitado para votar y dónde voto. Y además dice si el circuito en el que voto es accesible o no, que esto también es importante a los efectos de las personas en situación de discapacidad motriz transitoria o permanente, ¿verdad? Esto que acaba de señalar viene bien, porque tengo oyentes acá que preguntan eso, ¿cómo averiguo dónde me toca votar? Es curioso, ¿no? Porque esto es un procedimiento que está ya muy desarrollado, ¿no? Lo clásico era que se publicara el plan circuital, que acaba de publicarse esta semana, el plan circuital en papel. Lo que sucede es que cada vez hay menos diarios en papel. Claro. La mayoría son portales, y entonces pero se publicó, la Corte mandó publicar. Esta semana los diarios de Montevideo, ¿cuándo fue? Creo que el martes. El martes trajeron el plan circuital impreso, en papel. Pero hace mucho tiempo ya, hace más de un mes, que está disponible el buscador en la página de la Corte. Primero estuvo el buscador simplemente a ver si estaba en el padrón.
¿no? Justamente para estas personas que eventualmente no se encontraban y reclamaron a la Corte. Después se agregó el plan circuital, o sea que hoy si ingreso al buscador voy a ver si estoy en el padrón, dónde voto y, como digo, si mi circuito es accesible o no. Vamos a ver qué preguntas tiene Romina mientras ella termina de revisar. Otra, agrego yo. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Los inmigrantes que llegaron en los últimos años al país, por ejemplo, venezolanos, dominicanos, cubanos, ¿tienen derecho a voto? ¿En qué casos? Sí, Uruguay es un país en el que es relativamente, comparativamente, ¿no? Es bastante accesible el acceso a la ciudadanía legal. Para eso el extranjero, residente legal definitivo en Uruguay, tiene que comparecer en la sección Ciudadanía Legal de la Corte Electoral y realizar un trámite, para lo que se necesita tener 5 años de residencia en el país si no tiene familia constituida, o 3 años si la tiene. Familia constituida está casado, tiene un hijo, etc. Una vez que obtiene la carta de ciudadanía, debe esperar 3 años para inscribirse en el Registro Cívico Nacional. Entonces, entre estos casi 200.000 nuevos inscriptos, hay, por supuesto, extranjeros ciudadanos legales que obtuvieron la carta de ciudadanía hace por lo menos 3 años atrás y pudieron llegar a inscribirse y a figurar en el padrón para votar en la elección interna. Ahora tengo preguntas a propósito de lo que ocurre el domingo cuando la persona llega a su circuito. Pero, a ver, Romina, antes, ¿hay otras? Bueno, a propósito del padrón, hay algunas preguntas sobre eso. Por ejemplo, este oyente dice, vivo fuera desde hace más de 20 años. ¿Ya no estoy en el padrón? Que se busque, seguramente no, porque si no ha votado, seguramente ha sido excluido. ¿A partir de cuándo es que se excluye? Son 2 elecciones, incluso en esta elección interna, y hay plazos y etapas como para levantar esa posibilidad de exclusión. Una es votar en la elección interna. Ajá. Por eso en este padrón de habilitado de 2.766.340 y pico de personas, hay como 60.000 personas que, si no votan en la interna, van a ser excluidas, porque no han votado en las últimas elecciones. Por eso es importante que esta persona ingrese a la página web, se fije si está en el padrón, y si está en esta situación, lo aconsejable es que vote, porque si no se lo va a excluir. Supongamos entonces que el ciudadano, que el oyente, averiguó dónde le toca votar, ¿no? Fue al buscador de la Corte Electoral, y el domingo llega a esa mesa receptora de votos. ¿Qué documento debe presentar? El único documento válido para votar es la credencial cívica, pero no es necesario exhibirlo. Uruguay tiene esa particularidad. Uno puede concurrir al circuito que le corresponde votar, manifestar su nombre y credencial cívica, y si está en el padrón y en el legajo, va a votar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y cómo se verifica que es él? Porque la Comisión Receptora de Votos tiene el padrón con el nombre y tiene el legajo electoral donde está la foto de la persona. Y mira a la persona, y a ver si se parece. Y si tiene dudas, eventualmente la Comisión Receptora de Votos puede disponer que esa persona vote en calidad de observador por identidad. Ajá. Y entonces es cuando la persona se le toman las huellas dactilares, tiene que ingresar al cuarto secreto, pone su papelet, su hoja de votación en el sobre amarillo, después sale, lo pone en el sobre celeste. Bueno, y entonces se va a verificar en ocasión del escrutinio definitivo, departamental definitivo. Previamente se verifica, se cotejan la huella, a ver si la persona es quien es. Y si se coteja, ese sobre va se escruta con el resto, digamos. Pero en principio, si la persona no tiene la credencial, sí, pero sí recuerda serie y número, y se presenta en la mesa correspondiente, lo que hacen los integrantes de la mesa es mirar, cotejar con la foto y y lo dejan votar. Y si entienden que es la persona, lo dejan votar. Bien. El único caso, y acá es importante la aclaración, en que es necesario exhibir la credencial cívica son las personas en situación de discapacidad motriz, transitoria o permanente, que no voten en su circuito porque no es accesible. Esas personas pueden votar en cualquier circuito accesible de su serie, y en ese caso necesariamente tienen que exhibir la credencial, porque en ese circuito en el que votan, que en eso el propio, no está ni el padrón ni el legajo. Entonces, votan observado, simple, no se les toma las huellas, pero tienen que firmar una declaración jurada, pero tienen necesariamente que exhibir la credencial cívica. Bueno, ya respondió a propósito de otra consulta que siempre se plantea, ¿qué pasa con las personas con movilidad reducida? Exactamente, ¿no? Desde el año 2019 existe una ley en Uruguay que les permiten a estas personas votar
que en el año 19, y ahora para esta elección, obligó a las juntas electorales relevar todos los locales de votación y de acuerdo a normas UNIT establecer si son accesibles o no. Y como digo, esas personas, si su local, su circuito no es accesible, tienen el derecho de votar en cualquier circuito accesible de su serie electoral, ¿no? Pero en ese caso, como digo, insisto, presentando sí la credencial cívica. Bueno, de algún modo queda respondida también esta otra pregunta. ¿Se puede votar fuera del circuito que le corresponde a la persona? Solo en este caso. O, por supuesto, bueno, los integrantes de la comisión receptora de votos, el custodia, si no votan en el circuito en el que actúan, ¿verdad? Pero esos son casos muy específicos. Y... Pero cualquier ciudadano... No, en general no. Tenemos que votar en el circuito que nos corresponde. Y en el departamento que nos corresponde, porque hay gente que hace 50 años que no existe el voto interdepartamental, pero siguen preguntando, ¿puedo votar tengo la credencial de Artigas, ¿puedo votar en Montevideo? No se puede votar. Hay que votar en el departamento donde uno tiene la credencial. Para eso existe el traslado, justamente. En el caso, de lo de movilidad reducida, ¿basta con que la persona simplemente tenga la movilidad reducida o diga tener la movilidad reducida o tiene que presentar algún tipo de certificado? No. Además, pienso en las personas mayores, por ejemplo, que capaz que tienen alguna dificultad para trasladarse. La ley habla de discapacidad motriz permanente o transitoria y lo que estableció la reglamentación de la Corte Electoral, este fue un debate que tuvimos cuando reglamentamos esta ley, ¿qué se le exigía a esa persona? Y bueno, lo que se le exige es firmar una declaración jurada de que está en situación de discapacidad motriz. Y en realidad en aquel momento no sabíamos cuántas personas podían acceder a este beneficio, no fueron tantas como para por eso incluso se ha permitido que puedan votar en cualquier circuito accesible de su serie. Usted aclaraba hace unos minutos lo de si se puede o no se puede votar fuera del circuito asignado. Pero ¿qué pasa con los circuitos rurales? Bueno, ahí sí. Estamos hablando, ustedes saben que existen circuitos urbanos y rurales. En el circuito rural, sí. Yo dentro del departamento, siempre dentro del departamento, puedo, si tengo credencial cívica de un circuito rural, puedo votar en otro circuito rural. ¿Solo en esos casos? Solo en esos casos. No en los urbanos. No en los urbanos. En los circuitos rurales sí, por obvias razones, por distancia, ¿no? De comodidad, desplazamientos, sí, etcétera. En el caso de los circuitos rurales se puede votar siempre que sea dentro del departamento. Siempre el departamento. Se puede votar en otro, pero se vota observado, ¿no? Sí, claro. Igual se vota observado. Ahora en nuestro país, los profesionales trabajan tranquilos, porque los posibles reclamos por errores u omisiones en sus servicios profesionales los afronta Berkeley. Berkeley Uruguay Seguros. Sentirse seguro es sentirse Berkeley. Berkeley.com.uy. Sigamos ubicados del lado del ciudadano que llegó a la mesa receptora de votos. Ahora le propongo que nos ubiquemos adentro del cuarto secreto. ¿Cuántas papeletas debe introducir la persona en el sobre? Bueno, por lo pronto 2. Una con la que tiene el precandidato a la presidencia y los candidatos al ODN, y la otra papeleta, que es más chica en dimensiones, con los candidatos al ODD, al órgano deliberativo departamental. ¿Es correcto decir que ese es el máximo? O sea, debe introducir hasta 2. La pregunta concreta es, ¿puede poner una sola? Sí, se puede poner una u otra, en cuyo caso sería un voto en blanco parcial al otro órgano, digamos. Uno puede votar solamente precandidato y ODN o solamente ODD, puede pasar. Si aparecieran 2 hojas iguales, se valida una, no hay problema. Si aparecen más de 2, ahí se anula el sobre de voto, se anula el voto. Y después, bueno, hay combinaciones, yo qué sé, si uno puede introducir... a ver, antes de que siga, porque es una pregunta... Pero sí, básicamente ese es el caso típico, digamos, ¿no? Necesario es eso. O sea, se puede poner las 2 hojas, sí, la que tiene al candidato a presidente y el órgano deliberativo nacional, y la otra, la que tiene los candidatos al órgano deliberativo departamental. ¿Se puede poner las 2 o se puede poner una de las 2? Una u otra. Ahora, la pregunta que aparecía temprano y que ya respondimos, pero no está mal volver a plantearla, es, ¿se puede colocar la de el órgano deliberativo nacional de un partido y la del órgano deliberativo departamental de otro partido? No. Negativo. Eso también, anula el voto. Negativo.
Y ahora la otra, A ¿no? ver. La otra opción. Hay quienes preguntan, ¿se puede poner la hoja al candidato nacional de un candidato y al órgano deliberativo dentro del mismo partido, pero que no esté vinculado con el candidato? En Con una realidad, agrupación diferente. en realidad hay mucha gente que dice, ¿puedo votar a fulano precandidato y un ODD que no va con él? No va con él, exacto. Esa Ah, es la pregunta. Que en realidad el ODD no va con ningún precandidato. Mientras sea del mismo partido, No pasa nada. no pasa nada. Porque en realidad el ODD no está asociado. A ver, está asociado en Bueno, la porque vienen política. juntos y Pero la desde el política. punto de vista electoral no dice que esté asociado a un precandidato el ODD. Ajá. Pues son elecciones distintas. De hecho, se escrutan de manera distinta después. Pero Así que efectivamente puede darse eso. Dentro de un partido, siempre que sea del mismo partido, ¿verdad? dentro de un partido se puede poner la hoja con el candidato presidencial de una agrupación política y la hoja Claro. para el órgano deliberativo departamental de ese partido, pero de otra agrupación. Claro, sí. Sí, ustedes ven que cuando reparten las hojas de votación van dos, Ujú. ensambladas ahí, ¿no? Yo puedo desarmar eso y traer otra ODD de otra dupla del mismo partido, no hay problema. Bueno, puede parecer obvio, pero creo que conviene repasar las características que deben tener las hojas de votación que se colocan en el sobre. No deben tener rayas, no deben estar estropeadas, pero a ver, ¿cómo se define eso? Bueno, eso es muy subjetivo y siempre depende del criterio de los integrantes de la Comisión Receptora de Votos al momento del escrutinio primario, ¿verdad? Obviamente los delegados presentes pueden recurrir esa decisión, que se resolverá después en el escrutinio departamental definitivo, si se hace el lugar o no. En realidad, bueno, las rayaduras a veces se puede discutir si es una rayadura o es un error de imprenta, son las discusiones que se suelen dar al momento del escrutinio. Y en cuanto al doblado, bueno, el doblado se entiende que lo que se quiere evitar es que el elector identifique su voto, ya sea con una marca o con un doblez que permita decir, ese fue mi voto. Entonces, sí, recordemos que ese es un viejo tema en la política uruguaya. A ver, ese es ¿no? el objetivo. El objetivo es evitar eso, la identificación del voto. Que alguien vote condicionado, Exactamente. ¿no? Que alguien vote condicionado porque asumió el compromiso de que iba a votar a tal candidato, a tal lista, y para verificar que cumplió, Sí. dobla la hoja de Sí. determinada voy manera. a subir un avioncito, o le voy a hacer un doblez que no sea el de doblarla en 4 o en 2, o no sé. Pero entonces, ¿cuántos dobleces puede tener la hoja? Preguntaba más temprano. Como digo, la casuística pues, es tan infinita que en definitiva queda a criterio de cada comisión receptora de votos y, como digo, los delegados presentes eventualmente pueden recurrir esa decisión para el caso que no estén de acuerdo, y eso se resolverá después, Pero si se valida o no el voto. Lo más seguro es que tenga Lo más un seguro es doblez. doblar la hoja en 2 o en Listo. 4 y nada Listo. más. Sí. Pero ahí está, puede tener 4, está doblada en 4, no hay Sí, problema. no hay problema. Y lo otro, que es un tema de mucha conversación, ¿qué pasa si alguien pone las hojas de votación dentro del sobre de plástico de nylon? Bueno, eso claramente en anula el el cual voto. las recibió. Claramente, porque la ley dice que cualquier objeto extraño anula el voto. Una bolsa o un sobre es claramente un objeto extraño que lo anula, ¿no? Sí, la práctica Ha pasado también un boleto, la gente la saca del bolsillo y estaba el boleto y marchó el boleto con la hoja, anula el voto. Ah, para tanto, ¿eh? No, pero esto de entregar las hojas de votación en sobres de nylon ya hace tiempo que... Sí, eso se lo dejó. abandonó. Hay más cuidado ambiental en ese sentido, ¿no? Y además, a ver, costó. Ustedes se acuerdan que antiguamente el ensobrado era poco menos que rituálico. Pero en realidad creo que se ha logrado convencer que es mucho más difícil que se anule una hoja por estar sucia que si está con la bolsa. Entonces, por eso creo que se ha dejado de utilizar el sobre y la bolsa, y ustedes ves que la están entregando sin... Sí, sin embargo, sí se están entregando en sobres de papel, ¿no? Eso está pasando. Sí, en pero edificios, son varios, por ejemplo, ¿no? son varias. Bueno, si se colocan las hojas de votación con el sobre de papel incluido, ¿también se anula el voto? Por supuesto, Sí, y sí. se coloca toda esa cantidad, así como está en el sobre que recibimos, en el sobre de votación también, porque son más de 2. Ujú. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Solamente tienen que poner en el sobre Las hojas de votación. las hojas de votación. O las hojas de votación.
Preguntaba más temprano un oyente, además de esto, de las dos papeletas, de las dos hojas de votación, ¿en esta oportunidad de algún plebiscito, algún referéndum? No. Eso va a quedar para el mes de octubre. Bueno, y para cerrar este capítulo, ¿qué alternativas tiene el ciudadano si quiere votar pero emitir un voto en blanco o anulado? Bueno, anulado, que lo ponga con el sobre en blanco, un sobre, con un boleto, que lo rompa, que lo raye, bueno, todas esas cosas que hemos venido conversando. Y el voto en blanco es no introducir en el sobre de votación una hoja de votación válida, una hoja de votación. Puede ser el sobre vacío, por ejemplo, es el caso típico de un sobre en blanco, de un voto en blanco. Es curioso que haya votos en blanco o votos anulados deliberados, ¿no? Porque acá el voto no es obligatorio. Y más ¿no? una elección no obligatoria, claro, exactamente. Pero puede pasar que alguien no obligado a votar vaya y quiera pasar un mensaje, no sé. Sí, puede pasar, la casuística también es... No estoy conforme con ninguno de los partidos, etcétera, entonces voto en blanco. Y son mensajes que, bueno, quedan ahí, a libre interpretación. Enseguida completamos la entrevista con el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Quedan algunas preguntas más. ¿Qué se vota este domingo en las elecciones internas? ¿Cómo se vota? ¿De qué manera se procesan los resultados? Ese es el tema. Estamos entrevistando esta mañana al doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Siguen llegando una cantidad de preguntas. Parece claro que esta entrevista era conveniente, era necesaria, ¿no? Hemos pasado en limpio una cantidad de aspectos, nos queda alguno más, pero sobre lo que ya charlamos, ¿algún otro mensaje? Bueno, Leonardo plantea la posibilidad de votar solo al precandidato, sin votar órgano deliberativo nacional. ¿Cómo se hace si quiero votar solo al candidato? Sí, a ver, recordemos para los oyentes que no escucharon el principio de la entrevista, hay dos hojas de votación para este domingo. Una incluye al candidato a la presidencia y a los integrantes del órgano deliberativo nacional. Son dos postulaciones, digamos, en una misma hoja. Entonces, claro, la pregunta de algunos oyentes es ¿qué hago si quiero votar solo al candidato a la presidencia? Claro, tomo dos hojas de votación de diferente número, pero que lleven el mismo precandidato. En ese caso es un voto a ese precandidato, pero no hay un voto a los candidatos al ODN. Ajá. ¿Algún día habrá corte de boleta? ¿No? Esa es una pregunta que aparece. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ir en una hoja el candidato a la presidencia y los candidatos al órgano deliberativo nacional? ¿No? Es un tema de la legislación. Uruguay optó por la lista cerrada, desde siempre. Y bueno, eso requeriría un cambio de ley, obviamente, ¿no? Requeriría un cambio de ley, sí, no claro. Es un tema de reglamentación de la Corte. No, eso está en la ley. Bueno, vayamos a ¿alguna más? ¿Romina? Bueno, tengo un montón. Romina está nadando ahí sí. entre los mensajes. Bueno, pero ahora después ordeno. Paso al final de la jornada, ¿no? Cuando se cierra el periodo de votación, dependerá de cada caso, ¿no? Si es 7:30 de la tarde o si hay prórroga y entonces... hasta una hora más puede haber. Hay una hora más. Bueno, cuando culmina la votación en una mesa receptora, comienza el escrutinio primario. ¿Qué características tiene en esta oportunidad ese trabajo? Bueno, tal vez sea el escrutinio más complejo del ciclo electoral, porque no solamente por la cantidad de partidos, por la cantidad de hojas de votación, son más de 3.500 en todo el país. El departamento con más hojas es Canelones, después Montevideo. Y bueno, el escrutinio es complejo porque primero hay un escrutinio general del circuito, donde hay votos por partido y por precandidato, o por partido, en general es por partido, primero es por el general, digamos. Y después hay un escrutinio por cada uno de los partidos políticos. Eso es importante, ¿no? El escrutinio particularizado. Este domingo hay un escrutinio por cada partido que se presenta, exacto, ¿no? O sea, un escrutinio general, donde están los votos por partido, y después se toman cada uno de las hojas de votación de cada partido y se escrutan a su vez, y ahí, bueno, se validan, cómo se cuantifican y demás. Es lo que llamamos el escrutinio particularizado. Entonces hay un acta general de escrutinio del circuito y hay un acta particularizada del escrutinio de cada partido en el circuito. Entonces eso hace que, por eso digo que sea el más complejo seguramente del ciclo electoral. Una vez que la comisión receptora termina el escrutinio, lo comunica a través de la tableta directamente al centro de cómputo de la Corte, que lo publica en la página web.
Que es ¿Qué es eso de la tableta? Hasta ahora no la habíamos mencionado. No la habíamos mencionado, pero a ver, digo, en realidad uno podría empezar diciendo que las características de esta elección son las mismas de todas las elecciones en Uruguay, cualquiera sea. No hay voto electrónico. No hay voto electrónico. Lo que hay sí, desde el ciclo electoral 2019-2020, se usó también en el referéndum del año 22, cada comisión receptora de votos tiene una tableta, que aparte de apoyar el trabajo de la comisión durante la jornada electoral, al finalizar el escrutinio del circuito, los datos se han cargado en la tableta y entonces se envían, con la conformidad de los 3 integrantes de la comisión receptora de votos, que tiene una clave para eso, al centro de cómputos de la Corte, que lo recibe y los va publicando y totalizando y publicando en la página web de la Corte Electoral. Y es ahí obviamente ese mecanismo agiliza, le da mayor velocidad al traspaso de información desde las mesas receptoras al cómputo general. Exactamente, ¿no? Y además permite conocer el resultado del escrutinio primario en menor tiempo, ¿verdad? Hasta ahora, antes de medianoche, ya tenemos una importantísima cantidad de circuitos que han transmitido sus resultados. Y en función de eso, los partidos políticos ya van tomando decisiones también, ¿no? Bueno, pero a ver, justamente la tradición uruguaya marca desde hace años que sobre las 20:30 en los canales de televisión, las empresas que hacen encuesta en boca de urna y proyección de escrutinio dan a conocer un anticipo de los resultados. En esta ocasión eso no va a pasar, por lo menos que no. En los canales 4, 10 y 12. Sí va a haber aparentemente proyección de escrutinio en TV Ciudad con el equipo que tiene la diaria a esos efectos. Pero a donde voy es a que se va a depender de manera mayor que en otras ocasiones de la información de la propia Corte Electoral. Entonces, ¿cuándo la Corte Electoral estará en condiciones de dar resultados ya claros, definidos? ¿A qué hora aproximadamente? En realidad la Corte no está obligada a la celeridad, está obligada a la seguridad en los datos. Y lo que da son los datos del escrutinio primario, no son proyecciones, tampoco le estamos poniendo una hora a las comisiones receptoras de votos. Las comisiones receptoras de votos se tomarán el tiempo que necesiten para hacer bien el escrutinio del circuito. La experiencia del año 2019 nos dice que para medianoche o hacia medianoche ya más del 90% de los circuitos han transmitido, ¿verdad? Y esa es la experiencia. La información se va a ir volcando públicamente a medida que va llegando. Si tenemos en cuenta que la recepción de sufragios termina a 19:30, y dada la complejidad del escrutinio, uno diría que por lo menos 1:30, 2 horas es lo que va a demandarle a cada comisión receptora escrutar. O sea que para las 9, 9:30 recién estaremos empezando a recibir resultados. Va a depender también mucho de la participación en el circuito, cuánta gente votó en el circuito, ¿no? Claro. Porque eso depende también cuánto hay para escrutar. Entonces, más allá de la complejidad, si no son muchos los votos a escrutar, eso puede agilizar y achicar los tiempos, ¿no? Bueno, creo que lo básico lo hemos planteado y el ministro José Garchitorena lo ha respondido, lo ha aclarado, pero quedan todavía algunas preguntas puntuales. Desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál es esta otra prueba que se va a estar haciendo en esta ocasión, en la de las elecciones internas? Sí, la Corte Electoral sigue introduciendo tecnología en los procesos electorales, que no voto electrónico, el sistema es el de siempre. Pero para esta ocasión lo que hemos resuelto es, vamos a hacer en 553, creo que son, circuitos de Montevideo, solo Montevideo. Vamos a hacer una prueba piloto que va a consistir en, va a haber un dado, lector de huellas, conectado a la tableta, y se le va a solicitar al elector que ponga su dedo allí en el lector, y se va a verificar si coincide con la huella que está en el legajo, en la tableta. A ver, atentos entonces, sí. Atentos a los oyentes, ¿les puede tocar les esto? Puede tocar, les no, puede tocar. No en todos los circuitos va a ocurrir. Es solo en Montevideo, tengamos en cuenta que en Montevideo hay más de 2.500 circuitos, estamos hablando de 550, o sea que esto es la quinta parte de los circuitos de Montevideo. Pero puede ser que un elector, cuando llegue a su comisión receptora, a su mesa de votación, le soliciten que ponga el dedo en el lector. No se asuste. No se asuste, es una prueba piloto, no va a pasar nada, estamos probando este sistema. Tampoco, como es no vinculante, por más que la prueba no coincida,
póngale que porque no la supieron tomar o porque, no sé, porque falló el software, esa persona puede votar, tiene que poder votar. Esta es una prueba que se está haciendo de esa tecnología de identificación mediante huella dactilar. ¿Para qué? Bueno, porque nuestro sistema se apoya en 3 formas de identificación del elector, ¿no? Patronímico, por el nombre, fotográfico y dactiloscópico. Así es, al momento de la inscripción se le pide el nombre, se le toma una fotografía, se le toman las huellas. Se controla, sobre todo para evitar la doble inscripción. Pero al momento de votar, en realidad, el control es patronímico, por el nombre que está en el padrón, y fotográfico, por la foto que está en el legajo. En realidad, el dactiloscópico, en general, no se utiliza. Se utiliza solo, como dijimos hoy, si los integrantes de la mesa tienen dudas de la identidad del votante, entonces se le hace votar observado por identidad. Con este lector de huellas, bueno, se pretende llevar ese tercer control, digamos, a cada comisión receptora de votos. O sea, en el futuro podría existir de manera permanente y en todas las mesas este sistema de control de identidad. Ahora esto es una prueba piloto que vamos a hacer en la interna y me animo a decir que no en el resto de las elecciones de octubre y de mayo no va a haber esta prueba ni vamos a implementar este sistema, pero bueno, en función de su evaluación evaluaremos instalarlo para futuros ciclos electorales. Romina, te quedó una más. A ver, una con el cierre del voto. Hay quien dice, para los que estamos en las mesas receptoras de votos es importante. No es necesario cerrar el sobre con saliva, No ¿verdad? No es necesario. Bien, el sobre tiene una solapa, no se cae la hoja de votación. Sí, eso en realidad se puede hacer, pero no es necesario. Doctor José Garchi Torena, ministro de la Corte Electoral, le agradezco su presencia, le agradezco su respuesta, que creo que ha sido clara en todas las preguntas. Supongo que todavía puede haber algún margen para más dudas, pero lo fundamental creo que lo hemos cubierto. Un gusto. Así que bueno, seguimos en contacto. Capaz que el próximo domingo mismo, durante el programa especial de En Perspectiva, con usted y con otros ministros, podemos hacer alguna llamada si aparecen algunas dudas adicionales. Será un gusto, como siempre.